Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio eh, extraordinario, único, ¿verdad? Que nos permite estar en contacto, aunque estemos en distintos lugares geográficos y aunque estemos en distintos momentos del día. Es realmente la verdadera maravilla de esta nueva creación o disposición humana para vivir cada vez mejor y mejor en la medida, y solo en la medida, en que aprovechemos efectivamente lo mejor de lo que va ocurriendo, lo mejor de la tecnología que va apareciendo para esos propósitos, para los propósitos de vivir mejor cada día. ¿Verdad? Que es vivir mejor cada día. Vivir mejor cada día, por supuesto, es vivir con la opción de prosperidad, de productividad, de salud, de bienestar, de longevidad, de armonía y de felicidad, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros trabajamos para lograr esas metas pues se hacen posibles. Esas metas se hacen realmente posibles. Es impresionante como, por ejemplo, la misma escuela de Harvard, ¿no? Es un referente mundial en todo lo que tiene que ver con estudios de quiénes somos, para qué es que estamos en este planeta, etcétera, etcétera, psicología, medicina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Negocios, todo eso. Tiene ahora un posgrado de felicidad. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Una, una, una formación. ¿Para qué? Para adquirir herramientas, para aprender trucos que nos sirvan para vivir mejor. Y eso es todo. Eso es todo. A eso es que nos dedicamos en el Colegio Neurocodex, a eso es que nos dedicamos en nuestras investigaciones, a eso es que nos dedicamos en nuestras consultas, en nuestro coaching, en nuestra consultoría, en nuestros asesoramientos, en todo eso. Buscando cómo podemos vivir cada vez mejor y mejor. Un gran abrazo a los que se van incorporando acá a este en vivo, que además al estar en vivo eso nos permite que nosotros podamos intercambiar experiencias que nos lleven a esos sanos propósitos, a pesar de lo que puedan estar haciendo otros, ¿verdad? En el sentido contrario, aunque estamos montados sobre la misma dirección, vivir, ¿no? Entonces, pero hay quienes van para atrás y hay quienes van para adelante, ¿no? Y esa es una primera decisión importantísima. Un gran abrazo, Natalia, bienvenida, bienvenida por aquí por Facebook a este espacio. Y hoy el tema específico que vamos a abordar es el tema de las creencias y sus posibilidades de transformación. Fíjense que tenemos que empezar por allí. Robert Dills, un gran estudioso de las creencias, venido de la programación neurolingüística de la PNL y la cual ha desarrollado de manera maravillosa en estos últimos 40 años, ¿verdad? Quizás un poquito más, ¿no? 4 décadas y un poquito más que tiene la PNL en este planeta, ¿no? Gracias a la ingeniosa labor, sobre todo, de Richard Bandler, ¿no? que fue el que encendió la mecha, ¿no? Y después John Grinder, Robert Dills, Anthony Robbins, un montón de gente que se fueron sumando alrededor de este planteamiento extraordinario, ¿verdad? Que nos ha permitido sacarle el mejor provecho a las condiciones naturales que la ciencia viene descubriendo y viene sistematizando de cómo somos y de cómo es que nosotros podemos operar para que las cosas marchen mejor. ¿Mm? Y esa es la idea principal. ¿Mm? Entonces las creencias, les decía Robert Dills, aparte de las creencias, digamos, corrientes, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Es decir, aquellas ideas que nosotros tenemos conectadas con nuestro corazón que asumimos como verdades.
ha trabajado ahora en los últimos años con la idea de lo que llamamos creencias de proceso. Es decir, creencias, ideas, ¿verdad? Sólidamente instaladas en nuestro corazón que favorecen el cambio, que favorecen que nos movamos, que favorecen que nosotros hagamos lo que hace la naturaleza de manera natural y espontánea, que es continuarla, ¿no? Natalia nos dice al respecto, por ejemplo, las creencias es parte heredada y parte de la experiencia. Ciertamente, Natalia. Por ejemplo, ¿qué es la parte de herencia? La parte de herencia, por supuesto, es la parte que viene del código genético. Ya eso también está bastante explorado, ¿verdad? Por la ciencia. E incluso ya tenemos el proyecto Genoma en pleno desarrollo, ya estamos identificando genes que se vinculan a determinadas condiciones o determinadas respuestas que nosotros damos. Y fíjense, por ejemplo, una de las sospechas de una creencia heredada es la idea del incesto, por ejemplo. La idea del incesto, de que no se pueden tener relaciones sexuales con familiares cercanos, hermanos, primos, padre, hijo. Y eso está instalado en los genes aparentemente, porque todas las culturas tienen el terror al incesto. De tal manera que uno dice, bueno, eso lo heredamos. Y muchas cosas que heredamos, ¿no? Ahora, la gran mayoría de las creencias van ocurriendo en la medida en que nosotros vamos viviendo. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos intercambiando, aprendiendo del ambiente tomamos, recuerden, del ambiente tomamos la energía, del ambiente tomamos la información, energía, se hace información cuando yo tengo un código de traducción y por lo tanto vamos cargándonos de ideas y que por aquella costumbre o aquella creencia también heredada de que lo que vivimos es la vida, uno de los grandes mitos, ¿no? Que nos pasa a todos, pues. Creemos que la vida es lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo que nosotros nos informamos, lo que nosotros abarcamos, ¿no? Pero no, la vida es muchísimo más compleja, intrincada, tejida, muchísimo más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Por lo tanto, este papel de las creencias es fundamental en todos y cada uno de nosotros. Fíjense, por ejemplo, al día de hoy, incluso la ciencia, cuya pretensión fue realmente superar el autoengaño, superar la posibilidad de que nosotros estuviésemos equivocados en nuestra lectura de la vida, ya al día de hoy reconoce abiertamente que lo único que podemos estructurar son creencias, es decir, aproximaciones sucesivas acerca de lo existente, mediado por nuestra capacidad perceptiva, mediado por nuestra capacidad creativa. Y así es como va avanzando la ciencia. Fíjense, por ejemplo, como para Newton, el tiempo y el espacio, él creía firmemente que el tiempo y el espacio eran estructuras fijas propias de la naturaleza, ¿ya? Y con base a eso precisamente es que desarrolla sus famosas teorías. Sus famosas teorías son espacio-temporal dependientes. Bueno, con el electromagnetismo y toda esta serie de cosas y el descubrimiento de que el átomo no era el átomo como creían los anteriores científicos y creía todo el mundo, que el átomo era la partícula más pequeñita que existía en la naturaleza y que a partir de ahí se generaba todo. Y ya vino la gran sorpresa cuántico-relativista que nos obliga a redefinir nuestro sistema de creencias y a elaborar un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema científico de aproximación sucesiva. Y ahí vamos, poco a poco. Con mucho esfuerzo, cada vez más rápido, pero poco a poco. Entonces igual pasa en la vida de cada uno de nosotros.
Por eso, en algún momento, por allá por los años 90, empezando los años 90, cuando yo estaba en la unidad de comunicación humana y terapia familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, elaboramos un artículo donde hablábamos de la teoría del consultante. ¿Mm? Es decir, del sistema teórico y empírico que elabora cada uno de nosotros acerca de qué es la vida. ¿Mm? Y de qué nos está pasando. ¿Por qué? Porque ese constituye el sistema de creencias de cada uno de nosotros, ¿no? La teoría individual. Fíjense que está de moda ahora, un término que no me gusta mucho, le veo mucho hueco, el término este de teoría de la mente, ¿no? que llaman teoría de la mente, no sé por qué usaron ese término, para señalar esa capacidad que tenemos los seres humanos de leer con nuestro diccionario, leer la mente de los demás. O sea, ya en el proceso interactivo. No es ya cómo leo yo la vida, cómo leo yo lo verdadero y lo falso, sino cómo leo yo lo que el otro está fabricando, ¿no? Son como dos momentos de un solo proceso que tiene que ver con la manera como nosotros vamos interactuando, aprendiendo y desarrollando nuestras posibilidades y oportunidades. Por eso es que comencé señalando esta idea genial de Robert Dills de introducir la idea de una creencia puente o una creencia de cambio, una creencia de movimiento, ¿no? ¿Cómo paso de una creencia a otra? Para ello, tengo que tener una tercera creencia, que es creer que yo cambio, creer que yo puedo cambiar. Y en realidad el contraejemplo o el ejemplo que nos puede ilustrar en esto es lo que les voy a pedir en este instante, a los que están por acá. Les voy a pedir que ustedes piensen un instante en cómo han ido cambiando sus creencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando tenían menos de 5 años, quien lo recuerda, ¿no? Yo tengo algunos recuerdos así borrosos de antes de los 5 años. Y digo, en ese momento yo creía que mis padres tenían toda la razón. Que mis padres sabían cómo era la vida. Y que por lo tanto, yo lo que tenía que hacer es seguirlos. Como el dicho ese del llano tropical, que dice, yo detrás de Baquiano, es decir, el guía del llano, yo detrás de Baquiano aunque me pierda. ¿Ya? Pero confío en el guía, confío en el Baquiano. Entonces, el depositar la confianza en el guía, en el Baquiano, es asumir una creencia. La creencia de que el guía me va a llevar por el buen camino. ¿Ya? Y es una creencia bastante infantil. Ojo con esto, bastante infantil, en el sentido de que cuando nosotros estamos recién llegados a la vida, que no sabemos absolutamente nada de ella, quienes nos dan la primera información, y cuando digo información, ojo con esto, lo voy a decir despacio, me estoy refiriendo a información cognitiva, es decir, cómo son las cosas, las ideas. Me estoy refiriendo a información afectiva, qué me produce, qué me hace sentir, y me estoy refiriendo también a información motora, cómo me muevo, cómo camino. Y eso es lo que nos lleva a caminar en dos patas, ¿verdad? Piernas y pies lo llamamos por soberbia frente al resto de los animales, ¿verdad? Entonces, nosotros caminamos en dos patas, ¿verdad? Y
Entonces no lo llamamos patas, sino que lo llamamos pies. O sea, establecemos una distinción con respecto a los animales, que es una creencia. Una creencia porque lo que estamos encontrando es que nosotros somos unos elementos más de la naturaleza, como lo decía un entomólogo que estaba viendo hace rato por YouTube, una conferencia que estaba dando sobre el papel de los insectos en la vida. Y él decía, nosotros somos un bicho más, porque estaba hablando de los insectos, ¿no? Especialista en insectos, ¿no? Entonces él decía, desengáñense, nosotros somos un bicho más de esta naturaleza, ¿no? Entonces esa es una creencia que sustituye la vieja creencia de que nosotros somos unos seres especiales, unos seres elegidos por Dios, unos seres que somos diferentes, que estamos en otra cosa. Por lo menos mientras estemos en este plano. Mientras estemos en este plano, cada día encontramos más semejanzas y menos diferencias entre, por ejemplo, las plantas, los animales y nosotros. Como decir, evolutivamente, primero fueron las plantas. Esas plantas, por alguna razón o tal, qué sé yo, cambio, lo que sea, se transformaron en animales. Y los animales somos nosotros los que tenemos la capacidad de movernos, de desplazarnos, etcétera, etcétera. Pero lo que compartimos con el resto de la naturaleza es impresionante. Eso ha llevado, por ejemplo, a Dawkins, ¿verdad? El gran sabio Richard Dawkins, a decir, somos polvo cósmico. Y efectivamente, nosotros somos polvo cósmico. Bienvenido a los que se van sumando a esta experiencia. Y ese ser polvo cósmico hizo que nosotros participemos de la llegada o de la aparición, para decirlo en términos más genéricos y más verídicos, del ADN como el gran organizador de lo que llamamos seres vivos. A tal punto de que en estas nuevas creencias, por ejemplo, nosotros compartimos cerca de un 35% de nuestro código genético con las plantas, es decir, nosotros somos primos de las plantas, para ser más preciso todavía. Ahora bien, ¿qué es lo importante de trabajar con las creencias? Bueno, que las creencias marcan la pauta, las creencias son las guías que nos van a servir a nosotros para proceder. Cuando nosotros tomamos una decisión, ya sea una decisión cognitiva, ya sea una decisión afectiva, ya sea una decisión motora, o ya sea una decisión de intercambio con cualquier cosa del entorno, incluyendo otras personas, va a ser a partir del marco de las creencias que nosotros la vamos a tomar. No tenemos más posibilidades. No hay más posibilidades. Entonces, hay creencias limitantes y hay creencias potenciadoras. Es una primera clasificación que es bastante útil para entender todo esto, ¿no? Entonces tenemos creencias limitantes, creencias potenciadoras. Tenemos creencias de generalización completa acerca de algo y tenemos creencias de transporte para viajar de una a otra. Entonces, este es un elemento bien importante porque nos facilita enormemente el que nosotros podamos instalar la creencia que queramos y no la que hemos traído arrastrando a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, les decía, ¿verdad? Y quizás hicieron un poquito el ejercicio. Antes de los 5 años, suele ser la creencia de que los padres tienen razón en todo, de que los padres manejan la verdad. Después empezamos a encontrar algunas fallitas en ese planteamiento. Pero más o menos hasta los 12, 14 años seguimos confiando, por ejemplo, en lo que nos dicen
los padres, en lo que nos dicen los abuelos, en lo que nos dicen los maestros, en lo que nos dicen algunos compañeritos más avanzados. Es decir, empezamos a someter todo eso al escrutinio de ¿puedo cambiar o no puedo cambiar las creencias? Si yo tengo la creencia de que no puedo cambiar mis creencias, me voy a quedar con la creencia vieja. Principio, por ejemplo, de tradición o de autoridad. Cuando yo escucho a una persona adulta que me dice, bueno, es que yo hago esto porque así me lo enseñó mi papá. Y yo le digo, ¿y cuál es la creencia que está detrás de eso? Ah, mi papá siempre tenía la razón. Es verdad cuando uno está empezando, ¿verdad? Pero papá es igual a cualquier otro ser humano que sobre la faz de la tierra, igualito a ti, igualito a mí, igualito al ucraniano que en este momento está cayendo bajo un bombardeo, o cualquier persona en el mundo. No hay una distinción, digamos, empírica real entre los distintos seres humanos. Podrá uno saber más de una cosa que de otra, podrá manejar ciertos detalles en función de la experiencia que vamos viviendo. Por eso es que es muy fácil caer en la creencia, lo que yo he vivido es la vida. Y después, por ejemplo, cuando estaban adolescentes, ¿qué creencias cambiaron? Por ejemplo, yo cambié esa creencia, yo empecé a dudar. Al principio creía que mis padres tenían razón en todo. Después en la adolescencia le empecé a dudar. Oye, pero estos viejos, ¿no? Como hacen ahorita los milenios, ¿no? Ese viejo Luis, ¿quién le va a creer a ese tipo que ya está fuera ¿cómo se llama? De circulación? Porque eso, por ejemplo, es una creencia instalada en la actualidad, ¿verdad? Los jóvenes tienden a pensar que ellos tienen razón y que como empíricamente nos comportamos distintos, entonces ellos dicen, no, yo tengo la razón y estos viejos están equivocados, estos viejos están creyendo cosas viejas y tal, ¿no? Siendo que todas las investigaciones apuntan a que en la medida en que la gente entra en la tercera edad y se mantiene saludable, ¿okay? Tiene ese requisito, mantiene saludable, pues tiene mejores desempeños que los jóvenes, sobre todo en las actividades de orden organizativo, en las actividades de orden intelectual, en las actividades de planificación y en la predicción de acontecimientos futuros. Cosa muy importante, ¿verdad? Cosa muy importante, ¿por qué? Porque la vida se mueve desde aquí en adelante. ¿Ya? Si yo creo que lo que yo viví es la vida, yo voy a intentar hacer operaciones que me lleven a repetir. Entonces, una manera, ¿verdad? Para ir avanzando en esto, una forma comprimida de intentar cambiar las creencias, y es una invitación para que ustedes lo hagan en su casa, ¿verdad? Es, por ejemplo, que uno escriba la vieja creencia. Voy a utilizar un ejemplo. Mis padres tienen la razón, si es el caso. Otro ejemplo sería, yo no sirvo para X, cualquier actividad que sea. Yo no sirvo para el fútbol, yo no sirvo para las matemáticas, yo no sirvo para manejar la computadora, cualquier cosa que sea. ¿Ya? Y eso lo anotamos en una hoja de papel, anotamos en alguna parte, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, donde ustedes quieran, la nota. En un extremo, buscando algún extremo, ¿no? De la hoja. Y en el otro extremo van a anotar la creencia que sustituya, que ustedes quieren que sustituya a esa vieja creencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo no sirvo para aprender la computadora, poner la antípoda es una buena manera. Entonces yo digo, yo sí, yo sirvo para manejar la computadora.
estoy aprendiendo a manejar la computadora y sigo aprendiendo y eso es un aprendizaje continuo porque además cambian los programas, ¿verdad? Y las actualizaciones, cada vez que actualizan yo, ¿ya? Natalia dice, decir cosas negativas la mente se lo cree. Exactamente. Y decir cosas positivas la mente también se lo cree. Ahora, ¿cuál es el hábito que tú tienes? Si tú el hábito que tienes es que lo que más le da peso, peso afectivo, es las cosas negativas, pues las cosas negativas son las que se van a incrementar. Por supuesto, genéticamente, Natalia, y esto es importante, ya tú lo habías dicho anteriormente, genéticamente nosotros estamos diseñados para prestar más atención a los peligros, los riesgos, lo negativo, que prestarle atención a lo positivo, a lo generativo, a lo saludable. ¿Por qué? Porque atender lo negativo te salva la vida, te hace crecer. Si tú no lo atiendes, ¡pum!, te sorprende, te agarra fuera de base. Por eso es que es muy importante ese interjuego creativo, es un interjuego creativo. Entonces, de un lado de la hoja, entonces anoto, yo no sirvo para aprender computación. Y del otro lado, anoto, yo sirvo para aprender computación. ¿Cuál es el puente que voy a crear? Yo voy a practicar la computación. ¿Ya? Y este paso es fundamental. ¿Qué es lo que han demostrado los estudios con los años? Inicialmente pensábamos que lo que estaba instalado en nuestra cabeza estaba instalado y bueno, y que cuando uno lo hiciera consciente, pues el problema se solucionaba. Psicoanálisis, por ejemplo. La práctica ha demostrado que no es así. Que además de yo tener un plan consciente, yo tengo que ejecutar acciones específicas para que mi cerebro reptil fije como experiencia, como automatismo, como hábito, lo que yo quiero instalar. Entonces, por eso el puente que creo es voy a practicar la computación. ¿Ya? ¿Qué hago con esa hojita? Que tengo entonces la creencia limitante, la creencia potenciadora y tengo la creencia puente, ¿no? Y incluir en la creencia puente lo que acaba de decir Natalia. Siempre se aprende a cualquier edad. Por eso el Colegio Neurocode con excelentes profesionales. Sí, es una opción, efectivamente. Una opción interesante, ¿verdad? Es utilizar aquellos centros o personajes que nos ilustren acerca de herramientas que nos faciliten la vida. A eso es que nosotros nos estamos dedicando. ¿Ya? Por eso es que les puedo comprimir en este pequeño ejercicio todo lo que es una posibilidad de que usted empiece a cambiar sus creencias. ¿Cuáles creencias? Todas. Todas, todas. Entonces usted va a agarrar esa hojita, la va a poner en un sitio visible que usted lo vea todo el tiempo. Usted lo tenga por ahí. Lo puede anotar en distintos lugares. Lo anoto en la oficina, lo anoto en la casa y lo miro. Lo miro a cada rato. Lo miro a cada rato y digo, de 0 a 10, ¿cuánto me creo la creencia de viaje? ¿Y cuánto me creo la creencia de llegada? ¿Y cuáles son los pasos específicos que voy a dar? Le voy a dedicar una hora diaria a estudiar la computación con alguien que sepa. Fíjense que en el proceso de cambio humano es muy importante el acompañamiento. Nadie vive solo. Nadie avanza solo. Desengáñense. Necesitamos siempre compañía. Compañía que nos brinde acompañamiento, que esté con nosotros ahí, que nos apoye y a quien nosotros apoyemos,
que nos ayude y que nosotros ayudemos. Y además está la asistencia profesional, que es lo que nosotros ofrecemos y brindamos. ¿Mm? Así de sencillo. Olvídese de aquella conseja de que no, yo solo puedo, yo soy lo más importante, yo soy el mejor. No, no, no. El movimiento se demuestra andando. Y en ese andar hay que ir acompañado. ¿Quién? Ah, bueno, hay que buscar, hay que elegir. Ah, será mi pareja, será mi hijo, será mi padre, será mi maestro, será YouTube, ¿verdad? Para mí, un compañero que tengo en la actualidad, que todos los días lo visito y todos los días le pregunto, se llama YouTube. YouTube. El comentario que les hacía sobre el entomólogo, por ejemplo, fue esta mañana que me puse a ver la conferencia de un entomólogo reconocido. En una de estas de las charlas del BBVA, del Banco Santander de España, ¿no? Que se las recomiendo, por cierto. Siempre tienen invitados de categoría, invitados que profesionalmente han desarrollado un trabajo. ¿Y cuál es la ventaja de los profesionales sobre los no profesionales? Que en su experiencia vivida han recogido el trabajo de millones de personas que a lo largo de la historia han hecho esfuerzos para mejorar la información. Esa es la única diferencia, no hay más diferencia. Por ejemplo, cuando ustedes me preguntan a mí, bueno, Luis, ¿qué opinas tú de un fármaco X? ¿O qué opinas tú de si los alimentos son mejores que los fármacos y tal? Yo te voy a contar la historia de 5.000 años que tiene Occidente y Oriente recopilando experiencias. Eso es lo que yo te voy a comprimir en una frase. ¿Ya? Igual que, por ejemplo, estos en vivo. Gracias, Natalia. Qué bueno que Natalia está bien activa hoy. Cuando nosotros dejamos esto colgado, yo lo puedo ver 20.000 veces si quiero. 20.000 veces si quiero. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos videos, Luis, has visto tú y has vuelto a ver de personajes como Milton Erickson, como Richard Bandler, como Manuel Alonso Puig, como el doctor La Rosa, como tantos otros? Yo le diría, miles, miles, miles. Es que están ahí, miles de veces. ¿Cuántas veces has visto tú el mismo video, por ejemplo, el mismo video? Milton Erickson. Yo he visto de Milton Erickson el mismo video, creo que hasta 40, 50 veces. Y cada vez que lo veo, descubro algo nuevo. ¿Ya? Igual con, por ejemplo, todo lo que se está trabajando ahorita sobre microbiota intestinal, por ejemplo. ¿Ya? Que nos obligó a los médicos a cambiar nuestras creencias. Nuestras creencias eran que, por ejemplo, que las bacterias eran perjudiciales. Ahora tenemos la nueva creencia, ¿verdad? Sólidamente respaldada por actos empíricos. Esa es la diferencia entre una creencia científica y una creencia que no lo es. Que generalmente cuando nosotros en la vida cotidiana tenemos una creencia, la sostenemos pase lo que pase. El científico no. El científico va y ve si lo empírico, lo que ocurre, que él registra, le favorece o le contradice lo que él estaba creyendo. Y si se lo contradice, cambia la creencia. Esa es la diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento corriente. No hay más diferencia. Ahora, el proceder, por supuesto, miles de años también de búsqueda de cómo son las cosas, ha llevado a que la ciencia sea hoy en día una estructura complejísima. Complejísima. Y por eso tiene números, estadísticas, ensayos, doble ciego, experimentos mentales. O sea, es todo una estructura. Fíjense, por eso es que también otro de los grandes aportes que nos cambió las creencias anteriores fue la llegada de la teoría general del sistema, el enfoque sistémico,
el enfoque de que las cosas están interconectadas unas con otras y que conforman un complejo a partir de combinaciones y permutaciones de los elementos que nosotros vamos considerando en un momento dado. Entonces, esa creencia, por ejemplo, es una creencia útil porque nos permite avanzar muchísimo en el conocimiento. Nos permite avanzar muchísimo en la construcción de aparaticos como este. Que miren la maravilla que nos otorga, la maravilla que significa yo poder buscar. Entonces, este tipo de cosas hay que estarnos repitiéndolas durante algún tiempo. William James estableció el patrón aquel de los 21 días, poco semi respaldado por los hallazgos en el estudio de la sinapsis, ¿verdad? De que cuando uno quiere cambiar un hábito, que es la consecuencia de la creencia, la consecuencia empírica de la creencia es el hábito, debe ejercitarlo durante 21 días consecutivos. Dependiendo de la estructura del hábito, necesitamos a lo mejor entrenarnos más allá de 21 días. Entonces usted por 21 días o por el tiempo que se le ocurra, hasta que usted llegue a 8 sobre 10, cuando evalúe cómo siento que es verdad que yo sí manejo la computadora, cuando llegue a 8, ya puedo parar el ejercicio o tenerlo por ahí guardadito por si acaso, porque recordemos que la vida son bucles, son giros. Entonces en un momento dado uno vuelve atrás. En el caso de los cambios, hay un nombre muy desagradable también que a mí no me gusta utilizarlo, que es lo que llaman recaída. Es que recaí, y entonces como recaí significa, apelo a la creencia de que yo no puedo cambiar. No, yo lo llamo recaída, por ejemplo, cuando trabajamos con adictos, ese tipo de cosas. Bueno, la recaída para mí no dice nada, sino lo único que dice útil es que todavía no tengo suficientemente automatizado los nuevos hábitos como para dejar atrás la vieja creencia. No dice más nada, no dice más nada. ¿Ya? Entonces aquí tienen ese regalito, este ejercicio, que brevemente entonces ahora lo voy a comprimir. En un extremo de la hoja, cualquiera que ustedes cojan, escriben la creencia limitante. Yo no sirvo, la vida es peligrosa, los demás se comportan mal, la gente me traiciona, cualquiera de esas barbaridades que lo único que sirve es para que usted no avance en la vida. Pero que usted sospecha o cree que es verdad. Le monta ¿cómo se llama? La contraparte. Yo soy inteligente, hay gente honesta, hay gente, ¿cómo se llama? Que es fiel, cualquiera de esas cosas. Y entonces le monto la creencia puente, o sea, combino las dos. Voy a buscar personas fieles. Voy a buscar personas inteligentes. Voy a hacer actos de inteligencia, o sea, creatividad, por ejemplo. Ese es todo un capítulo del que hablaremos en algún momento también. Cómo ser más creativo, cómo tener más posibilidades del manejo, de la invención, de poner en juego la imaginación. Convertirla en hábito y convertirla en acción. ¿Ya? Si a mí se me ocurre, por ejemplo, fíjense, yo con la idea del modelo de neurocodificación, donde dependiendo de los códigos que nosotros vamos utilizando, tenemos una mayor flexibilidad, utilizo, desde el punto de vista práctico, estos cositos, tengo toda la casa llena de Legos por todos lados, ¿verdad? Utilizo los Legos como recordatorio y motivador para yo seguir inventando, para yo seguir creando cosas interesantes que le sirvan a la gente para vivir cada vez mejor y mejor. ¿Y qué? Me rodeo de un equipo maravilloso, un poco de gente, la busco, le pregunto, le digo, oye, ¿qué me puedes aportar en este tema, ta? ¿Por qué?
porque todos los cambios los hacemos en equipo. Recordemos, no vivimos solos. Esa es una creencia importante de instalar. ¿Para qué? Para no andar dando tumbos, nosotros dando vueltas sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Para despedirme les recuerdo, por ejemplo, como Albert Einstein, cuando imaginó su famosa teoría de la relatividad, dijo, necesito unos matemáticos que me ayuden porque yo no manejo bien las matemáticas. Y se buscó un par de buenos matemáticos que lo ayudaron a encontrar las ecuaciones correspondientes para hacer realidad su famosa teoría. Así que bueno, hasta aquí por hoy, mis queridos amigos, estamos a la orden. Aquellos que quieran trabajar todo esto de las creencias, estamos por hacer un encuentro generativo próximamente. Pueden entrar en colegioneurocode.com para que tengan la información y bueno, y así seguimos, así seguimos. Un abrazo y seguimos.